Seguimos en Claves Económicas, último bloque. Vamos a hablar de la demanda de trabajo con Federico Mutoni, director de la consultora Advice. Federico, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, Gastón. Federico, ¿cómo se está comportando, según los últimos datos del monitor del mercado laboral que ustedes elaboran, la demanda en estos últimos meses, específicamente en el mes de julio? Bueno, para el mes de julio tenemos un dato que es positivo. De alguna forma vemos un pequeño crecimiento en la demanda. Podríamos decir que esto, sumado al último dato de la tasa de desempleo, podría hablar de que se ha moderado el deterioro en el mercado de trabajo. Ojalá sea esta la tendencia. Todavía tenemos algunas dudas al respecto. Pero bueno, hay que estar contentos porque hay datos positivos. El último dato de la tasa de desempleo y el último dato del monitor de mercado laboral de Advice, que muestran un pequeño, muy pequeño repunte, que de cualquier manera, comparado con años anteriores, en mismas épocas, nos hacen ver que el mercado está más desinflado, pero... Claro, tenemos una gráfica que precisamente muestra la evolución de la demanda global en los últimos 12 meses. Y ahí se ve claramente la mejora en julio respecto a junio, pero la diferencia que hay con lo que era julio del año pasado, ¿no? Sí, de alguna manera en el monitor de junio nosotros mostrábamos el desempeño del semestre y decíamos que la brecha se había empezado a achicar y éramos optimistas en ese sentido, a pesar de que en junio también teníamos un dato muy bajo, pero ahora tenemos un aumento de la demanda y un ensanchamiento de la brecha, porque julio del 2015 había sido bastante mejor que este julio del 2016. Por lo tanto, en el mercado laboral persiste mucha incertidumbre. Esto está asociado al desempeño de la economía del Uruguay, por supuesto, y al desempeño de las economías regionales y del mundo, que es, en definitiva, lo que genera las expectativas de los agentes que van generando demanda. Y además, con un fuerte impacto de los cambios estructurales que se están dando a nivel del empleo en el mundo. Por ejemplo, te cito un estudio que hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el año pasado, donde establecía que ya la mitad del trabajo mundial no es el trabajo al que estamos acostumbrados, el trabajo tradicional, sino que ya hay una mitad de ese trabajo que son nuevas formas de trabajo, que ha habido una gran desintermediación, claro, que existe muchísima más flexibilidad. Esto también hace más difícil medir el mercado como lo hacíamos tradicionalmente. Inclusive para Advice vamos a tener que seguir incorporando variables en el monitor, claro, para ver cómo evoluciona el trabajo, porque hoy hay una diversidad mayor de formas de trabajar. Están los freelancers, están el crowdsourcing, está el outsourcing. Claro. En fin, y esto está impactando también en la forma de ver cómo se reflejan los datos del empleo. Ahora, si vemos de vuelta el dato de julio, el monitor, ¿por qué ese repunte? ¿Cuáles fueron los sectores que tiraron hacia arriba la demanda? Bueno, de alguna manera estimamos que la zafra, digamos, y en particular la zafra hotelera y gastronómica ha impactado, y en los hechos nosotros, revisando los números, vemos que quizás un 20% de este crecimiento está influido por la hotelería, gastronomía y turismo. Claro. En el mes de julio se dan las vacaciones, claro, de invierno, y eso mueve a las familias hacia diferentes actividades, los hace salir de las escuelas, de los liceos y de los colegios, y los hace entrar a los cines, a los restaurantes, claro, a los hoteles y demás, y eso seguramente tiene un impacto también en el empleo. Y vimos también un repunte del comercio. Nos alegraba ver algunas noticias que mostraste en algunos de los bloques anteriores, de que en algunos rubros ha habido un repunte, particularmente en el segundo trimestre. De cualquier modo, sabemos que el comercio también ha sufrido mucho y que las ventas en el semestre del comercio en casi todos los rubros son menores a las del año anterior, ¿no? Ahora, Federico, ¿qué puestos han sido más demandados? Ustedes eso lo miden también en el monitor y es interesante, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que se crece con la demanda en el mes de julio, nosotros hay dos cosas que nos llaman mucho la atención. Una es que los mandos medios han crecido de manera importante, más de 25%. Y esto es muy importante porque los mandos medios son aquellos que conectan a la dirección, a las gerencias con los niveles operativos. Claro. Y se habían visto reducidos en los primeros meses del año, habían sufrido de alguna forma el recorte o una presión a mantener esos costos. Los costos de los mandos medios, digamos, a no contratar mandos medios, es una forma, son salarios, están los salarios altos en las gerencias y los salarios operativos, que son quizás los más bajos, y los mandos medios son salarios
de ese nivel que digamos, pesan, pero a su vez aportan mucho en la ejecución de los objetivos. Así que, y además habla de un empleo de calidad. Los mandos medios en general están alineados a buenos niveles de remuneración, están alineados a buenos niveles de educación. Entonces son importantes que esta categoría haya subido, pero también ha crecido en general los cargos operativos, quizás muy asociados, como decíamos, a una zafra. Habrá que ver qué sucede de aquí para adelante, pero ya el monitor mostró por primera vez en varios meses que los cargos operativos han crecido en más de un 8%. Esto es una buena señal. Queremos ser optimistas, queremos ser moderadamente optimistas, como ya dijo el arquitecto, y esperar a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Ahora, Federico, más allá del monitor, que ustedes hacen el relevamiento y ven la demanda de trabajo, también en la consultora hablan mucho con empresarios, los consultan para ir viendo y bueno, tienen un termómetro ahí de qué están pensando, ¿no?, las empresas. Sí. ¿Cuáles son las expectativas para el resto del año, para esta segunda etapa del año? Todos quieren tener buenas expectativas. Tienen deseos de que esto mejore. Eso es una buena cosa, pero hay señales que todavía son fuertes en el sentido contrario. Hemos tenido una alta conflictividad el mes pasado. Esto no es bueno, para nada. Tenemos, de alguna forma, hay preocupación en algunos rubros por las negociaciones que se vienen y de qué manera la presión de los sindicatos va a ser fuerte. Eso también preocupa. Los salarios en Uruguay son un componente muy importante del costo de las empresas. Al mismo tiempo tenemos mucha gente, o hay gente todavía en el seguro de paro, y algunas de estas personas ya sabemos que van a ser, de alguna manera, que van a salir del mercado, porque definitivamente van a quedar sin trabajo. Hay empresas que no van a poder, algunas empresas no van a poder resolver algunas situaciones. Nosotros puntualmente conocemos el dato de 1 o 2 empresas que por ahí están extendiendo esto, pero es difícil que puedan reincorporar a los trabajadores. Y tenemos otro tipo de presiones, que son los cambios, como decíamos, y la incertidumbre en la globalidad del trabajo. Hoy en Uruguay competimos por el empleo con el mundo. Por eso son tan importantes los acuerdos comerciales desde nuestro punto de vista, para poder insertarnos en ese mundo, para que, por ejemplo, nuestras carnes no lleguen a un mercado con aranceles, con impuestos más altos que los de otros productores de carne del mundo o para otros productos o servicios. Por eso es fundamental que con mucha flexibilidad y con mucha velocidad vayamos reaccionando e implementando las buenas y mejores prácticas y mirando qué es lo que hacen en otros mercados para hacerlo rápidamente en Uruguay. De alguna forma necesitamos mayor velocidad en ese sentido. Federico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, vamos a seguir viendo la evolución de la demanda de trabajo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nosotros terminamos por hoy Claves Económicas. Nos reencontramos el próximo martes, pero recuerden que todos los días en la grilla de NSTV hay programas periodísticos, así que nos vemos mañana con Off the Record. Se quedan ahora con el resumen de noticias de Telemundo. Que pasen bien.